Capítulo 111. Diferentes pero iguales. 1. Los hilos tenían desventajas. Una de esas desventajas era el hecho de que si uno prestaba suficiente atención, podría saber exactamente dónde estaba. Esto fue especialmente cierto cuando combiné Hands of Melody con Etherbeave. En el momento en que combiné los dos, detectar los hilos fue casi una certeza. Como mínimo, a los magos. Los que se especializaban en cuerpo eran menos sensibles al maná circundante. Por esa razón se me ocurrió una mejor manera de usarlos. Me quedé mirando mi mano. 4 hilos flotaban. En particular, mi atención estaba en un hilo cuya punta era de color púrpura. Distracción. De hecho, como era más fácil detectar hilos que estaban unidos con Hands of Melody, usé uno como distracción mientras conectaba los otros hilos mientras tanto. Cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Mirando fijamente el cuerpo que yacía debajo de mí, cerré los ojos por un breve momento. Saboreé la escena que había presenciado. Cuando lo hice, todo mi cuerpo tembló levemente. Sentí picazón en el pecho y comencé a alborotarme el cabello. ¡Ja! Cuando volví a abrir los ojos, el mundo que me rodeaba cambió un poco. No podía decir con exactitud por cuánto, pero ciertamente era diferente. Aún así, no pude prestarle mucha atención. Había cosas que necesitaba hacer. Mirando fijamente la reliquia que tenía en mi poder, una vez más eché un vistazo al hilo conectado a mis pies antes de ponerme una nueva capucha y profundizar en la mazmorra. Asesinato. Mi pecho tembló levemente. Había muchas matanzas que necesitaba hacer. Unos momentos después el equipo, Julien y sus compañeros, se encontraron con la figura encapuchada. La transmisión del evento transcurrió sin problemas. Con todos capaces de ver la transmisión desde casa o en el estadio, la emoción estaba en su punto más alto. Todo iba bien, hasta que... ¿Qué pasa? Algunos espectadores notaron que una determinada transmisión estaba apagada. ¿Soy solo yo o no puedo seguir a Julien y sus compañeros? Si bien era imposible que la gente siguiera individualmente a cada cadete, ya que las únicas personas a las que se les concedía ese privilegio eran los cancilleres, hubo algunas excepciones. Las excepciones fueron los equipos que las emisoras sabían que podían atraer a un gran número de espectadores. Uno de esos equipos era Julien y sus compañeros. Teniendo en cuenta lo ocurrido previamente con las entrevistas, se puso mucho interés en ellas. Por esa razón, se les dio un canal especial que uno podía usar para seguir. Si bien la transmisión no fue muy interesante debido a su ritmo lento, la gente siguió sintonizando para verla. Si no fue por su habilidad, entonces fue por sus bromas. Hola, Kiera. Hola, Kiera. Kiera. La naiva. Cállate la boca por un segundo. Estoy tratando de concentrarme aquí. No, pero... Me lo he estado preguntando. ¿Qué? ¿Tienes pelotas? Especialmente entre Josephine y Kiera, quienes terminaron discutiendo cada pocos minutos. Fue lo suficientemente entretenido como para mantener al público interesado. Pero, 15 minutos después de su inmersión, su transmisión se apagó. Era una situación peculiar. Uno que no escapó a la vista de muchos espectadores que comenzaron a quejarse tanto ante Haven como ante las estaciones de radiodifusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo la transmisión? Estaba a punto de ponerse interesante también. ¿Es porque los espectadores estaban disminuyendo? Todavía estaba mirando. Estamos experimentando dificultades técnicas, lo que provoca que la transmisión se detenga inesperadamente. Nuestro equipo está investigando activamente el problema para restablecer el servicio. Agradecemos su paciencia durante este tiempo. Tal fue la respuesta de la estación de radiodifusión cuando se comunicaron con Haven para obtener algunas respuestas. Desafortunadamente, la única respuesta que recibieron fue un rotundo "no lo sabemos". En una habitación bien decorada. Hemos recibido otra queja. Esta vez es de otro canciller. Una mujer alta y delgada, con cabello largo y negro y gafas, se acercó al hombre sentado detrás de su escritorio. Llevaba un guante negro mientras hojeaba con indiferencia las páginas de su libro. Voltear. Por un breve momento,
El silencio reinó sobre la habitación ya que el único sonido que resonaba era el sonido de las páginas volteadas. Pero poco a poco, Atlas levantó la cabeza para responder. Dile que estamos trabajando para resolver la situación. Algunos de los dispositivos de grabación no funcionan correctamente. Estoy seguro de que lo entenderán dado que varios están fracasando al mismo tiempo. Ya lo he hecho. No están satisfechos con la respuesta. Entonces puedes decirles que vengan a mí personalmente si tienen algún problema. Entendido. Con una ligera reverencia, la mujer salió de la habitación. Atlas fijó su mirada en la puerta por unos momentos, luego ajustó su guante antes de pasar a la página siguiente. Voltear. Mientras lo hacía, hablaba casualmente. ¿Entonces todavía no hay noticias sobre Pekda? No. Una voz respondió desde el orbe colocado a su lado. Sin decir nada, Atlas pasó a la página siguiente. Mientras sus ojos escaneaban las palabras del libro que estaba leyendo, apartó la mirada de él. Así que no hay noticias. Aunque se acordó que Pekda se reuniera con otro miembro, el disturbio no debería haber durado más de varios minutos. El plan era que reanudara la transmisión poco después. Fue por esa razón que eligió un miembro bastante poderoso. Para hacer las cosas rápidamente. A estas alturas su transmisión ya debería haber sido arreglada. Y, sin embargo, no lo fue. Algo salió mal. ¿Pero dónde? ¿Sería posible que Pekda se deshiciera de Hiel? No, eso es poco probable. Pekda era fuerte, pero Hiel era más fuerte. Dicho esto, no era exactamente imposible. Quizás decidió no encender el arroyo. De hecho. Dado que ahora tiene el mapa y la reliquia, es posible que no quiera que el dispositivo de grabación lo rastree. Podría parecer sospechoso a los ojos del público y de ella. Esa era una posible explicación de la situación. Por supuesto, fue solo uno que Atlas pensó sobre la marcha. ¿Quién sabía cuál era la verdadera respuesta? Dejando a un lado a Pekda, ¿todo va bien? Sí, por ahora no hay irregularidades. Dalila ha hecho su movimiento. Actualmente está contenida en el asiento debajo del Génesis. Asiel. Dentro del cielo invertido había asientos altos y bajos. Asientos. Los asientos bajos eran generalmente individuos que tenían la capacidad de convertirse en un asiento alto. Para convertirse en un alto asiento, uno tenía que derrotar a un alto asiento o convertirse en su discípulo, asumiendo finalmente su posición. Asiel fue discípulo de la sede del Génesis. Por esa razón, su nombre dentro de la organización era, el asiento debajo del Génesis. En el caso de Atlas, él era la sede del amanecer. A diferencia de la sede del Génesis, no tenía discípulo ni alguien que hubiera decidido tomar sobre su manto. Todavía no había nadie que pudiera captar su interés. Dicho esto, nadie estaba interesado en ocupar su puesto mediante un desafío. Su poder fue simplemente así de desagradable. Fip pasó a la página siguiente de su libro. ¿Cuánto tiempo crees que podrá aguantar? Aunque es su especialidad, Dalila no es alguien a quien pueda contener por mucho tiempo. Nuestras estimaciones son de unas 5 horas. Teniendo en cuenta que no quiere agravar la situación dada la gran cantidad de público e invitados, lo más probable es que se contenga un poco. Ya han pasado 3 horas. Debería estar acercándose a su límite. ¿5 horas? Eso es mejor de lo que esperaba. Supongo que puedo entender por qué es un potencial Hasid. Pero aún así, esto es más largo de lo que pensaba. Ni siquiera yo tengo la confianza para abrazar a esa mujer por tanto tiempo. No hay necesidad de preocuparse por eso. El asiento debajo del Génesis no es el único que hemos enviado. Oh, ¿es eso tan? Bueno, eso tenía mucho más sentido. HM. Un sonido repentino interrumpió las palabras de Atlas mientras miraba el orbe. ¿Pasa algo? Sí. La respuesta llegó después de unos segundos. Justo cuando Atalas estaba a punto de preguntar qué había pasado, la voz se le adelantó. No ha habido ningún movimiento por parte de varios miembros durante las últimas horas. Algo pasó.
Horas después de iniciar la búsqueda de Julien, Kiera, Josephine, Luxon y Anders estaban en sus últimos suspiros mientras doblaban otra esquina del laberinto. ¿Cuánto tiempo llevaban funcionando? ¿Cuánto tiempo necesitamos seguir corriendo? Joder. Nutiu. Solo estoy siguiendo el maldito hilo. Joder. Maldiciendo en voz alta, Kiera quiso darle un golpe en la cabeza a Josephine, pero se encontró incapaz de hacer mucho más que maldecir. Ella estaba agotada. No era solo ella, todos estaban exhaustos. Habían estado corriendo desde que tenían memoria, y justo cuando ella pensaba que estaban cerca de encontrarlo, se decepcionaban al ver que todavía no estaba a la vista. Conservar. Mierda energética. Al ritmo que iban, probablemente no tendrían energía ni siquiera para tocar al jefe. Mierda. Aunque se quejaba mucho, Kiera continuó siguiendo el hilo. Por alguna razón, ella creía que Julien los estaba esperando. Fue un pensamiento loco. Una que se golpeó a sí misma todo el tiempo. Acababan de doblar una esquina y estaban a punto de adentrarse más cuando, de repente, se detuvieron. Una figura se encontraba en medio del pasillo. Era una figura familiar. Tú. La figura que habían estado persiguiendo desde el principio. Por fin. Josefina exclamó mientras estaba apoyada contra la pared, exhausta. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó, a ti? Mientras el otro interrogaba, él permaneció quieto. A los ojos de Kiera, parecía un poco extraño. Dejando de lado el hecho de que estaba solo y sin ninguna figura encapuchada a la vista, su expresión también estaba un poco fuera de lugar. No es su expresión. Eran sus ojos. Siguieron parpadeando. Y sutilmente, Kiera también pudo ver cómo su expresión cambiaba. ¿Qué clase de? Kiera no pudo explicarlo, pero era espeluznante. Mirándolo fijamente, sintió que todos los pelos de su cuerpo se mantenían en pie. ¿Por qué? ¿Por qué la escena me resultó tan familiar? No era la primera vez que lo veía hacer algo así. De hecho, esta fue la segunda vez. Y verlo una vez más le provocó escalofríos. ¿Por qué parece que es una persona completamente diferente? Desde la perspectiva de Kiera, desde su comportamiento hasta su mirada y expresiones, parecía como si un completo extraño estuviera frente a ella. Una que era lo más alejado del Julien que ella conocía. Parpadeando, su expresión cambió nuevamente. También lo hizo su de menor. Una vez más, Kiera vio a una persona diferente. Parpadeó de nuevo. Su expresión cambió nuevamente. Y lo mismo ocurrió con su comportamiento. 3 parpadeos, 3 personas. Loco. No, espeluznante. Julien. Todo esto finalmente se detuvo hasta que Josefina lo llamó. Parpadeando de nuevo, giró la cabeza y Kiera lo miró. Una vez más, Kiera se encontró incapaz de asociar al Julien que conocía con el que estaba frente a ella. Ante ella estaba un extraño del que no sabía nada. Sin embargo, eso cambió rápidamente después de que él parpadeó nuevamente y su mirada volvió a la que ella conocía. Ustedes están aquí. Su voz salió bastante ronca. Sin embargo, como si notara esto, se masajeó la garganta antes de mirar a lo lejos. No tenemos mucho tiempo. Deberíamos irnos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que deberíamos irnos? Ante las voces atónitas de Josephine y Luxon, Julien los miró brevemente antes de masajearse el cuello. El jefe. Estamos cerca. Capítulo 112 diferentes pero iguales. 2. Sentí que mi cara se movía ligeramente. Fue una reacción involuntaria. Algo que no podía controlar. Mirando hacia adelante, el mundo parecía un poco borroso. Cambió entre claridad y borrosidad. Me sentí enfermo. Y me palpitaba la cabeza. Aún así, tuve que seguir avanzando. ¿Monstruo jefe? ¿Qué quieres decir con que estamos cerca? ¿Cómo lo sabes? Puedo sentirlo. No, eso fue mentira. Pude verlo desde el mapa. Fue también por esta misma razón que los conduje hasta aquí.
Espera, ¿qué? ¿Puedes sentirlo? ¿Qué clase de tontería es esta? Me giré para mirar hacia atrás. A solo unos metros de mí estaban los miembros de mi equipo. Todos me miraban con miradas incrédulas. No podía culparlos. Estaba a punto de hablar cuando Luxon interrumpió. Antes de todo eso, ¿puedes explicar qué pasó? Su voz profunda resonó dentro de los confines del pasillo del laberinto. De repente te arrastró una figura encapuchada y de repente te encontramos aquí, afirmando que podías sentir al jefe. ¿Cómo tiene esto sentido? ¿Al menos explicar qué está pasando? Sus palabras fueron recibidas con una ola de guiños mientras Kiera y el resto parecían estar en la misma página que él. Los miré por un breve momento antes de asentir con la cabeza. Justo. Parece que no lo compraron. Hurgando en mi bolsillo, saqué un pequeño mapa y salí limpio. Logré tener esto en mis manos. Al principio todo el mundo estaba confundido por el mapa. Sin embargo, poco después sus expresiones cambiaron. ¿Un mapa? Espera, espera. Mira las líneas. Como si se dieran cuenta de qué tipo de mapa era, sus ojos se abrieron. Señalándolo, Josefina tartamudeó levemente. ¿Sé cómo conseguiste esto? Todos levantaron la cabeza para mirarme. Tomando en cuenta sus expresiones, respondí. De la figura encapuchada. ¿Qué carajo? Levanté la mano para mostrarles mi pulsera. No estoy del todo seguro de lo que está pasando. Sin embargo, parece que actualmente estamos bajo ataque. Continué presionando el botón de emergencia de la pulsera. Cuando no pasó nada, todos parpadearon. Luego me miraron extrañamente. El primero en hablar fue Anders, quien miró su pulsera con el ceño fruncido. Ya lo sabíamos. Intentamos usar la pulsera en el momento en que te llevaron. Sin embargo, no funcionó para ninguno de nosotros. Ah. Bien. Eso tenía sentido. En cualquier caso, pude obtener el mapa de la figura encapuchada. Una vez más, todos parpadearon. Mirándome con el ceño fruncido, Luxon dijo profundamente. ¿Pudiste vencerlo? A juzgar por su tono, no parecía creerle particularmente. No podía culparlo. No me malinterpretes, pero lo último que recuerdo es que era muy poderoso. ¿Cómo diablos lograste vencerlo? Tuve ayuda. Conocí a algunos cadetes en el camino. Al ver la forma en que Kiera me miraba, era obvio que no creía mi historia. Me encogí de hombros. Si el mapa es correcto, el jefe está a solo unos pasillos de distancia. Si no me crees, puedes probarlo. Los ojos de Kiera se entrecerraron y yo le devolví la mirada sin decir una palabra. Fue la voz de Josefina la que rompió el silencio entre nosotros dos. Deberíamos probarlo. Finalmente, Kiera apartó la mirada de mí y miró el mapa. Luego, mirándolo fijamente durante unos segundos, chasqueó la lengua. Está bien, está bien. Hola. Le arrebató el mapa a Josephine, lo sostuvo frente a ella y avanzó. Cuando pasó junto a mí, murmuró. Todavía te lo debo. Y procedió a irse con eso. Confundido, la miré por la espalda. Oh. ¿Por qué me debía? Espera, Kiera. Espérame. Los demás se apresuraron a seguirla por detrás. Por sus expresiones me di cuenta de que tenían muchas preguntas en mente, pero decidieron guardarlas para sí mismos. Sinceramente, fue mi culpa. Actualmente no estaba en el estado mental adecuado para encontrar una excusa plausible. Afortunadamente, habían dejado cosas aquí. De lo contrario, realmente no estaba seguro de cómo explicarme. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Quedé quieto y miré sus espaldas por un breve momento antes de sacar el radar. Allí pude ver algunos puntos azules. Los otros equipos están cerca. Pero todavía estaban un poco atrasados. Fuimos los primeros. Volviendo a poner la reliquia en mis bolsillos, lentamente recuperé una pequeña pastilla gris de mi bolsillo. Se sentía suave al tacto. Casi como una perla. Porfión.
Un fármaco potente que sirvió para aumentar significativamente el poder del consumidor. Era la droga que se suponía que debía entregarse al monstruo jefe justo antes de que llegaran los cadetes. Si bien la píldora era potente, tenía fuertes efectos secundarios. Por esa razón, la píldora debía ser entregada a la bestia justo antes de que llegaran los cadetes. Ese era el plan original. Ahora estaba en mi poder. Levantando ligeramente la cabeza, miré a los demás antes de ponerme la pastilla en la boca. No lo he comido todavía. Necesitaba una audiencia adecuada para eso. Asterisco. Una gran cámara se encontraba en medio del laberinto. Era donde se encontraba el monstruo jefe. Dentro de una gran habitación con un techo alto, una gigantesca criatura parecida a un mamut, con colmillos largos y una tremenda presión, estaba sentada en el medio. Con antorchas esparcidas por la habitación proyectando una luz tenue sobre los alrededores, el lugar parecía extremadamente inquietante. Alrededor del salón había más de una docena de entradas diferentes. Al salir de uno, Kiera susurró. Parece que tenías razón. Somos los primeros aquí. ¿Cómo debemos proceder? Mirando fijamente la cabeza del monstruo, no respondí de inmediato. Me di cuenta, con solo estar donde estaba, de que era extremadamente poderoso. Quizás incluso era tan fuerte como Gil. Imaginar su fuerza con la droga me provocó escalofríos. No es de extrañar que tuvieran confianza. No hay manera de que ningún cadete pueda lidiar con ese monstruo si tomó la droga. También me hizo entender por qué las recompensas de la misión eran tan buenas. De hecho, si permitía que ocurriera el incidente, entonces no veía cómo alguien saldría ileso. Oye. De hecho, muchos cadetes probablemente iban a morir. Oye. Bajando la cabeza, el rostro de Kiera apareció a solo unos centímetros del mío. Al mirarla fijamente a sus ojos de color rojo intenso, me sorprendió momentáneamente su apariencia. No hacía falta decir que su apariencia estaba en otro nivel. Sin embargo, me apresuré a rechazar esos pensamientos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? La cabeza de Kiera giró hacia la bestia. Dije, ¿cuál es el plan? Por mucho que lo odie, tú eres el líder del equipo. Dinos exactamente qué se supone que debemos hacer. Sobre eso. De repente miré hacia la distancia. Hacia una de las otras entradas. Primero tendremos que pensar en cómo lidiar con ellos. Estamos aquí. Al ver el centro del laberinto, Jonathan y su equipo corrieron hacia adelante sin precaución. Su viaje hasta el momento había sido bastante tranquilo y, mirando la tabla de clasificación, pudo ver que estaban en segundo lugar detrás del equipo de Haven. Puntuación del equipo. Dreamcatcher, 3.915 puntos. Espadas de fiesta, 3.901 puntos. Danza del Cuervo, 3.871 puntos. Puntuación del equipo. Prepárate para participar. Si derrotamos al jefe, podremos conseguir el primer puesto. Según los cálculos de Jonathan, probablemente fueron el primer equipo en llegar al jefe. El hecho de que no pudiera oír ningún combate a lo lejos pareció alimentar aún más su hipótesis. Pero justo cuando se acercaban a la entrada del área media, Jonathan escuchó el suave sonido de pasos que venían desde atrás. Girando la cabeza, frunció el ceño ante la visión que lo saludó. Ninguna de las partes dijo una sola palabra mientras se miraban fijamente. Al instante, una fuerte tensión inundó el espacio mientras la mirada de Jonathan caía sobre Aoife, quien permanecía indiferente. Justo cuando la tensión estaba llegando a su punto de ruptura, Aoife abrió la boca. Ahora no es el momento de luchar. Su voz era nítida y sonaba bastante agradable a los oídos. Mirando a lo lejos, caminó tranquilamente hacia adelante. Mientras lo hacía, pasó por el grupo de Jonathan sin ninguna preocupación en el mundo. En el más breve de los momentos, Jonathan se sintió tentado a atacar su espalda expuesta, pero justo cuando se le ocurrió el pensamiento, sintió un ligero escalofrío en la nuca y se dio la vuelta. Allí, dos ojos grises lo miraban fijamente. ¿Quién es él? Parecía ser un rostro desconocido. No, más bien, después de pensarlo un poco, recordó y su expresión cambió ligeramente. Cierto,
Había alguien más clasificado más alto que Aoife. Debe ser él. Fue interesante. Sistema de clasificación de Haven. Cuanto más lo pensaba Jonathan, más defectuoso le parecía. Es casi como si se estuvieran burlando de todo el mundo. Ridículo. Especialmente si tenemos en cuenta lo débil que era la estrella negra actual. Era patéticamente débil. ¿Cómo era alguien tan débil por delante de estos dos? Teniendo en cuenta lo poderosos que eran los dos, no tres, había otro poderoso. Jonathan habló de repente. Tengo una propuesta. Sus palabras atrajeron inmediatamente la atención de todos los presentes mientras lo miraban. Tomando nota de sus miradas, especialmente la de Aoife, continuó diciendo. Trabajemos juntos hasta derrotar al jefe. No sirve de nada pelear aquí antes de llegar al jefe. Como parece que somos los dos primeros equipos, si trabajamos juntos podemos deshacernos de él rápidamente antes de dirigirnos a la salida. No tendremos que pasar por la molestia de luchar contra los otros equipos si hacemos esto. Sus palabras estaban mezcladas con medias verdades. Si bien era cierto que cuanto más rápido vencieran al jefe, menos molestas serían las cosas en el futuro, la verdadera razón por la que quería pelear juntos era porque quería observar a sus oponentes antes de pelear con ellos. Actualmente no tenía mucha confianza en derrotarlos. Especialmente no cuando tenían 3 personas de fuerza similar a la suya y una de ellas era un poco más débil. Sin embargo, las cosas serían diferentes si tuviera más información sobre ellas. Mientras él supiera de ellos. Está bien. La voz de Aoife lo sacó de sus pensamientos. Levantando la cabeza, la miró con una mirada sorprendida. ¿Así como así? Sí. Oh. Un giro sorprendente de los acontecimientos. Jonathan pensó anteriormente que tendría que hacer más para convencerlos, pero parecía que eran más razonables de lo que pensaba. Con esto, los dos grupos se dirigieron juntos a la cámara principal. Por supuesto, los dos grupos todavía desconfiaban el uno del otro. Por ahora todo fue solo un acuerdo verbal. ¿Quién sabía cuándo el otro lado los apuñalaría por la espalda? Acababan de llegar a la cámara principal cuando los pasos de Aoife se detuvieron. Su expresión se endureció ligeramente. Fue una expresión de gravedad. ¿Qué está pasando? Siguiendo su línea de visión, los ojos de Jonathan saltaron. A lo lejos, vio a otro grupo. Ellos también habían notado su apariencia. ¿Cómo pudo ser esto? Aturdido, Jonathan miró al grupo. Pero al ver una figura familiar, sus preocupaciones fueron inmediatamente barridas. Así que es él. La estrella negra. Bajando la cabeza y mirando su pulsera, miró sus puntas y casi se rió entre dientes. 450 puntos. Muy lejos de los de ellos. Aún así, no fue como si Jonathan los ignorara por completo. Cuando su expresión se fijó en la chica de cabello platino, frunció un poco el ceño. ¿Fue Kiera? Ella era alguien a quien había que prestar atención. Pero aún así, él podía lidiar con ella. Entonces. Acababa de darse la vuelta para dirigirse al otro grupo cuando se detuvo. De repente, su expresión cambió cuando notó que León miraba hacia adelante con una expresión similar a la de Aoife. ¿Qué? Aturdido, miró y vio que ambos miraban la estrella negra con expresiones graves. Parpadeando, no podía entender por qué lo miraban así. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, León habló. Como se esperaba. El Stacy. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 113 diferentes pero iguales. 3. Los dispositivos de grabación captaron todo el intercambio. Según las proyecciones disponibles para todos los ciudadanos y los que se encontraban sobre el recinto del estadio, 3 grupos aparecieron desde los lados de la cámara principal. Todos se quedaron quietos mientras se miraban fijamente. De repente, una atmósfera tensa envolvió el entorno. Ya sea dentro y fuera de la cámara. Todos los espectadores miraron el lugar con la respiración contenida. En el medio apareció una figura colosal parecida a un gran elefante. Se elevaba sobre todos, sujeto por pesadas cadenas que le ataban las piernas,
permanecía en el centro mientras toda la atención se dirigía hacia él. Lo que particularmente captó la atención de los espectadores fue la forma parcialmente en descomposición de la criatura, iluminada por un sutil brillo púrpura que emanaba de su cuerpo y las antorchas circundantes. Es repugnante. Ugh. Solo mirar a la criatura provocó escalofríos en la columna vertebral del público. Aún así, sus ojos permanecieron pegados a la criatura. Un extraño silencio se apoderó repentinamente del estadio mientras la atención de todos se fijaba en la pantalla. Se alternaron entre los tres grupos. ¿Qué planeas hacer? La voz de Jonathan rompió el silencio que se apoderó del entorno. Todas las miradas se centraron en él mientras miraba hacia Oife. Inmediatamente el público se puso alborotador. ¿A qué te refieres con qué planeas hacer? Deshazte del tercer grupo antes de atacar a esa bestia. Son el grupo más débil. No tiene sentido trabajar junto con ellos. Las cosas se pondrán demasiado difíciles para ambos después de derrotar al monstruo. Sigue el plan. La respuesta de Aoife tomó al público por sorpresa. ¿Qué? ¿Seguir con el plan? ¿Pero por qué? Con el ceño fruncido, Jonathan siguió su línea de visión. Su expresión contenía indicios de duda. ¿Y qué pasa con ellos? Conociéndolo, no trabajará con nosotros. Reténgalos. ¿Qué? Cuidémoslos primero. La voz de Jonathan fue interrumpida por la mirada de Aoife. La forma en que lo miraba era como si estuviera mirando a un tonto. Dile a tu equipo que los vigile. Si hacen algún movimiento, puedes intentar detenerlos o hacer que tu equipo los retrase. ¿Retraso? ¿Qué son yo? Sus palabras fueron cortadas cuando Aoife extendió sus manos hacia afuera antes de apretarlas. De repente, los alrededores temblaron y las cadenas alrededor del mamut vibraron. Sus ojos, que habían estado cerrados todo el tiempo, se abrieron de golpe para revelar sus ojos negros como la tinta que parecían chupar todo lo que veía. Rumble, rumble. El entorno volvió a temblar. Esta vez, con aún más ferocidad. La criatura se levantó lentamente levantando la cabeza con orgullo mientras gruñía en el aire. ¡Bue! Su gruñido resonó fuerte, haciendo estremecer a algunos miembros de la audiencia. De repente, una figura se desdibujó encima y apareció justo encima. Fue tan rápido que el público apenas pudo verlo. Afortunadamente, la transmisión logró ralentizar la proyección. ¡Guau! ¡Ah! Con un rugido de emoción de la multitud, la proyección se ralentizó gradualmente, revelando dos ojos grises familiares y una espada brillante. No era otro que León. Por su apariencia y su rango dentro de la Academia Haven, estaba entre los candidatos masculinos más populares entre las masas. Con un movimiento decisivo, su espada descendió, clavándose sobre la enorme criatura que se encontraba debajo de él. ¡Van! El dispositivo de grabación se sacudió levemente después del ataque cuando una onda expansiva arrasó los alrededores. Una vez que el sonido se disipó, todos quedaron atónitos al ver que la criatura estaba completamente bien. ¡Bah! ¡Qué fuerte! Espera, mira. Cuando la confusión se calmó, en medio de la creencia colectiva de que el ataque de León no había hecho nada, un puñado de espectadores atentos vieron una pequeña abolladura en el grueso colmillo de la criatura. Hay una abolladura. Ah. De manera similar, al atrapar la abolladura, León respiró profundamente y presionó su pie contra el colmillo de la criatura mientras estaba parado encima de él. ¡Van! Al ataque de León le siguió otro. Y luego otro. ¡Van! El eco resonante resonó por todo el recinto de la arena, envolviendo a los espectadores en una sensación inmersiva que hizo parecer como si estuvieran aliviando toda la experiencia a través de las lentes de los cadetes participantes. Justo cuando León estaba a punto de cortar de nuevo, la criatura soltó un grito estridente y pisoteó el suelo. ¡Güey! La cámara tembló ferozmente y León fue enviado a volar de regreso. ¡Ah! ¡No! El pánico estalló entre el público cuando la figura de León fue arrojada hacia atrás, precipitándose hacia la pared a una velocidad alarmante. Sin embargo, momentos antes del impacto, su cuerpo se detuvo abruptamente en el aire. Antes de que el público pudiera entender lo sucedido, León bajó la cabeza para mirar a Aoife,
cuyo rostro estaba retorcido. Vuelve otra vez. Y luego, agitando la mano, su cuerpo se disparó hacia adelante a gran velocidad. Craca, craca. Rayos estallaron desde arriba, golpeando el cuerpo de la criatura con una fuerza increíble, dejando marcas de quemaduras en su superficie al impactar. ¡Yeik! La criatura rugió de dolor mientras sus camiones volaban a toda velocidad, haciendo que algunos cadetes volaran en el proceso. Ni siquiera León se salvó, ya que lamentablemente no pudo alcanzarlo y patinó varios metros hacia atrás. Ja ja ja. Ja ja. En el proceso, el público pudo escuchar su respiración agitada mientras miraba a la criatura con una mirada solemne. Luego, agarrando su espada, se susurró algo a sí mismo. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que los dispositivos de grabación la captaran mientras su voz resonaba suavemente dentro de los confines del estadio. Apenas lo hemos arañado. Y, de hecho, al mirarlo más de cerca, a pesar de todo lo que había sucedido, la criatura parecía relativamente bien. Fue entonces cuando el público comprendió la gravedad de la situación. ¿Esto era siquiera posible derrotar a esta criatura? Miré la escena frente a mí con nada más que asombro. León, Aoife, Evelyn. Todos fueron increíbles. Podría simplemente quedarme donde estaba y admirar sus peleas durante horas y horas. Eran buenos. Brillante. Increíble. No había palabras que pudiera usar para describir lo increíbles que eran. Pero me metí la pastilla en la boca. No tenía sabor y simplemente se sentía como una perla suave. Orfeón. Originalmente, la droga estaba destinada a ser utilizada contra la criatura parecida a un mamut que se encontraba a lo lejos. Al final lo tomé. La píldora tuvo el efecto de aumentar la fuerza durante un tiempo. Pero al mismo tiempo también tuvo graves consecuencias. Pero estaba dispuesto a afrontar las consecuencias. Para mi futuro, tenía que hacerlo. Mientras la píldora rodaba alrededor de mi boca, mis ojos se centraron en los dispositivos de grabación a lo lejos. Actualmente estaban flotando en el aire, capturando a la criatura y todo lo que la rodeaba. Yo incluido. Lo miré fijamente y lo miré detenidamente. Estás mirando, ¿no? Estaba hablando con el público. Quizás no lo eran. No los culparía si no me estuvieran mirando. Pero eso estuvo bien. Iba a captar su atención pronto. Tenía una historia que contar. Uno en el que participaron 10 personas. 10 personas que parecían diferentes, hablaban diferente, tenían orígenes diferentes y, sin embargo, a pesar de sus diferencias, eran iguales. Era una historia que necesitaba contar. Al público y para mí. Y con esos pensamientos, mordí la pastilla en la boca. CRA crack. Al instante sentí que mi cuerpo temblaba levemente. Era como si de repente hubiera entrado en erupción un volcán dentro de mi cuerpo. Hacía calor. Gotea. Goteo. El sudor goteaba por el costado de mi cara. El cambio fue sutil, pero aún así fue captado por Kiera y los demás que me miraron en shock. Julien. C.E. Antes de que pudieran decir algo más, los miré fijamente y asentí en silencio. Una señal silenciosa de seguridad. En el proceso, traté de hacer que pareciera que estaba bien. Sin embargo, yo no estaba nada bien. El dolor que estaba experimentando actualmente. Fue difícil de describir. Pero el dolor. Podría soportar el dolor. Y fue con tales pensamientos que di mi primer paso adelante. Toc. Ese cuento. Ya era hora de contarlo. Van. Derrapando unos metros hacia atrás, Jonathan finalmente se detuvo. Uk. Su respiración era dificultosa y su maná corría desenfrenado. Mirando hacia adelante y viendo al grupo de Aoif, apretó su espada y se empujó hacia adelante. Clank. Su espada se cortó en el lugar exacto donde León había hackeado durante su primer golpe. Exactamente cuando su espada hizo contacto con el colmillo, Jonathan sintió que toda su mano se entumecía. Sin embargo, CR crack.
Su expresión se emocionó cuando notó que se formaban finas redes en miniatura alrededor del colmillo. Casi. Estaba a punto de seguir cuando la criatura se sacudió y Jonathan fue arrojado unos metros hacia atrás. ¡Van! Su espalda se estrelló contra la pared y sintió una dulce sensación en la parte posterior de su garganta. Tos. Tos. Esto es tan fuerte. Él no era el único que luchaba. Mirando hacia adelante, Jonathan pudo ver que el esfuerzo combinado de los dos equipos apenas le estaba haciendo nada a la criatura. Fue en ese momento cuando comprendieron lo insignificante que era su plan. Simplemente no había manera de que se deshicieran de la criatura rápidamente. A este ritmo las cosas se volverán más problemáticas. ¡Ja! ¡Ah! La espada de Jonathan comenzó a brillar mientras miraba fijamente al mamut. Mirando a su alrededor, y viendo que todos luchaban por lidiar con la criatura, estaba preparado para usar uno de sus movimientos más fuertes cuando de repente sintió un escalofrío que bajaba detrás de él. No era solo él. Los demás también lo sintieron. Mirando hacia atrás, se alzaba una figura peculiar. Se quedó quieto, con la ropa ondeando ligeramente junto a su cabello mientras miraba al mamut con ojos fríos. ¿Qué estás haciendo? La voz de Jonathan salió ronca. Habiendo agotado gran parte de su maná, apenas podía hablar correctamente. Jonathan estaba a punto de decirle que se escapara para no ser un obstáculo cuando notó su expresión. Parpadeaba continuamente. Desde el ángulo de sus labios, la intensidad de su mirada y sus expresiones siguieron parpadeando en diferentes intensidades. Casi como si estuviera intentando replicar a diferentes personas. ¿Qué pasa en? Antes de que Jonathan se diera cuenta, el brillo alrededor de su espada había disminuido. La apariencia actual de Julien parecía quitarle la energía. Al principio no lo entendió, pero bajando la cabeza se quedó mirando sus manos. Estaban temblando. ¡Ja! ¡Ah! Su respiración comenzó a crecer rápidamente. Cuando volvió a mirar hacia arriba, la expresión de Julien había cambiado nuevamente. Sus ojos estaban vacíos. Desprovisto de cualquier luz. Y luego, antes de que Jonathan se diera cuenta, aparecieron hilos que rodeaban el lugar. Cubriendo cada centímetro del entorno, todos se detuvieron. Entonces todas las miradas se posaron en él. Jonathan dejó de hacer circular su maná cuando la espada en su mano dejó de brillar. En ese momento y finalmente se dio cuenta. El motivo de las palabras de Aoife y las clasificaciones de Haven. Esto. ¿Por qué ocupó el primer lugar? ¿Qué es esto? Finalmente todo tenía sentido para él. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 114 diferentes pero iguales. 4. Ayúdame, a mí. Tengo miedo. Dentro de una cueva oscura, un niño lloró. No parecía tener más de 8 años y sostenía las piernas con ambas manos. ¡Bah! ¡Ua! A lo lejos podía oír los gritos de los otros niños. Abrazando sus piernas con fuerza, abrazó su cuerpo con fuerza. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Tengo miedo. Ese fue el primer recuerdo de Leonard en el cielo invertido. Desde entonces fue sometido a torturas interminables. Y mi padre Ru fue golpeado. Es mi culpa. No Se vio obligado a repetir las mismas palabras todos los días. Por el cielo invertido. Y no podía recordar la cantidad de veces que había muerto de hambre. Tengo hambre. Todos los días. Y mi padre Ru. La vida era un infierno. Ya no puedo hacer esto. Me duele. Hola. Sus gritos resonaron silenciosamente mientras lloraba para sí mismo. Aquí. Fue entonces cuando otro niño se le acercó. Aferrado a un trozo de pan, se lo entregó a Leonard. Levantando la cabeza, Leonard miró fijamente el pan. Parpadeó, incapaz de entender lo que estaba pasando. ¿A la mierda conmigo? Sí. Fue entonces cuando Leonard conoció a Gil.
Era más alto que los otros niños. Él también era más inteligente. Les daba su parte de la comida cada vez que alguien tenía hambre. No tardó mucho en convertirse en líder del grupo. Pero incluso entonces, él solo podía ayudar hasta cierto punto. Incluso cuando murió de hambre y recibió palizas por los demás niños, el número de niños dentro del grupo disminuyó. Lo que al principio había sido un grupo de más de 100 niños poco a poco se convirtió en un grupo de 30. Tengo hambre. Me duele el estómago. Me duele. Mamá. Quiero ir a casa. Aquí. Giel continuó entregando su comida. Mientras su estómago rugía de dolor y sus brazos eran tan delgados que se podían ver los huesos, dio su comida a quienes más la necesitaban. Aquí. Leonard siguió su ejemplo. Pero incluso entonces, las muertes continuaron. Al final solo 10 lograron sobrevivir. A partir de este momento, serás la unidad carbonizada del dragón. Giel, Arian, Jacob, Clyde, Laura, Joanna, Carl, Rowan, Evan y Leonard. Estos eran los nombres de los miembros. Fueron los últimos supervivientes que quedaron del primer juicio. Habiendo sobrevivido, ahora se habían convertido en miembros de pleno derecho del cielo invertido. Debido al trauma compartido, estaban cerca el uno del otro. Toma el mío. Toma mi toalla. Cuando uno sufría, el otro sacrificaba su comodidad para ayudar al otro. Fue así como siguieron adelante. Durante el tiempo que estuvo con ellos, fue una conversación que impactó profundamente a Leonard. Sentado junto a una hoguera, recordó haber preguntado: ¿te acuerdas de tus familias? No. No. No lo hago. Mientras las llamas del fuego se reflejaban en los ojos de los niños, uno de ellos habló. Lo hago. Era Laura. El segundo más joven del grupo. Con una expresión que él nunca la había visto hacer, ella continuó diciendo: mamá mía. Creo que tenía cabello rubio y ojos verdes. No recuerdo mucho, pero recuerdo que ella era cálida. Como este fuego. Pero no duele así. No sé dónde está. Mirando hacia arriba, preguntó: ¿crees que todavía se acuerda de mí? Crujido. El fuego crepitó mientras los miembros permanecían en silencio por un breve momento. Giel fue quien terminó respondiendo mientras arrojaba un palo de madera al fuego. Quizás. Para Leonard, Giel era un enigma. Era amable y servicial, pero al mismo tiempo despiadado cuando era necesario. Era una persona a la que le resultaba difícil entender. Pero al mismo tiempo, era alguien a quien admiraba. ¿Cuáles fueron exactamente sus verdaderos pensamientos? Quiero conocerla. Lo harás. Dijo otro miembro, mirando fijamente el fuego. Una vez que alcancemos un rango más alto tendremos más libertad. Para entonces ya deberías poder conocer a tu madre. Te ayudaré. Gracias. El grupo estaba unido. Tenían que serlo. Solo les quedaba el uno al otro. Esa conversación se convirtió en un recuerdo insustituible para Leonard. A partir de entonces el grupo trabajó en conjunto. Siguieron una rutina similar. Se despertarían. Tren. Coma. Recibir misiones. Regresa y repite. Sigamos adelante. Simplemente aguanta un poco más. Uf, Laura, no eres muy buena cocinera. Entonces cocinas. Ah, bueno. Soy un poco perezoso. Entonces cállate y come. Oye. Esa es mi sábana. Lo que sea. Aquí tienes el mío. No, quiero el suyo. Maldita sea. Ja ja ja. Sus vidas poco a poco empezaban a mejorar. Pero, para Leonard, todavía había algo que sentía que faltaba en esa vida. No pudo explicarlo del todo. Cada vez que salía a una misión, sentía que faltaba algo. Solo lo alcanzó en su última misión. Ya habían crecido completamente. Ya no eran niños. De pie más atrás de la multitud, Leonard miró fijamente el mar de gente que se dirigía al estadio cuando murmuró: los envidio.
Los miembros giraron la cabeza para mirarlo fijamente. A diferencia del pasado, todos eran diferentes. Ya no parecían tan esperanzados como antes. Parecían una cáscara de lo que tenían en el pasado. Después de todo lo que habían pasado, les resultó difícil no perder su humanidad. Pero incluso entonces, eran los únicos que le quedaban a Leonard. ¿Los envidias? ¿Por qué? ¿Por qué? Leonard miró a la multitud. Míralos. Toda esa gente. Todos están aquí para observarlos. Ellos. Los cadetes. Ah. Poco después se produjo un extraño silencio en el grupo. Mientras todos los miembros giraban la cabeza para mirar a la audiencia, Leonard preguntó. ¿Cómo crees que es? Les dio un codazo con la barbilla. El reconocimiento de la propia existencia. ¿Cómo crees que se siente? En un mundo donde los únicos que sabían de su existencia eran los demás, ¿cómo se sentía ser reconocido? Reflexioné sobre la pregunta de Leonard durante mucho tiempo. Mirando a mi alrededor y viendo a todos mirándome, sentí el centro de la atención de todos. Pero incluso entonces, aunque estuve delante de ellos, en realidad no estaba allí. Yo era simplemente una imagen abstracta de Julian Decker Evans. Me estaban mirando a mí, pero no a mi verdadero yo. En cierto modo, la historia resonó en mí. Fue difícil seguir adelante cuando nadie te miró realmente. Pero no necesitaba que la gente me mirara. Estaba bien con lo que tenía. Había un objetivo que tenía en mente. Uno que tuve que lograr sin importar cuánto me doliera. Y fue exactamente gracias a esos pensamientos que pude alejar el dolor actual que estaba experimentando. ¡Ja! El dolor. Estaba erosionando cada parte de mi cuerpo. De mis músculos a mis órganos internos. Podía sentir un calor hirviente desde lo más profundo de mí. Podía sentir que el dolor aumentaba con cada segundo que pasaba. Mi estómago empezó a hincharse y comencé a sentirme rígido. La energía que se acumulaba dentro de mi núcleo amenazaba con apoderarse de todo mi cuerpo. Necesitaba dejarlo ir. Déjalo salir. Mirando a mi alrededor y viendo a todos luchando desesperadamente contra el mamut, asimilé sus expresiones de lucha. Era obvio que les estaba costando mucho derrotar a la bestia. Desde donde yo estaba parecía imponente. Potente. Toc. Di mi primer paso adelante. Mientras lo hacía, extendí mi mano. Lo único que me limitaba cada vez era la falta de maná. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Mana. Tenía bastante. Tanto es así que mi cuerpo empezó a descomponerse como consecuencia de lo mucho que tenía. Ja. Ja. A medida que mi respiración se hacía más difícil, comenzaron a surgir hilos de mi antebrazo. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Más. Podía sentirlo. Con la cantidad de maná que tenía, pude crear más hilos. Quería verlo. ¿Cuántos hilos podría crear con la cantidad de energía que tenía? 20. No, podría hacer más. Incluso cuando mi cuerpo empezó a calentarse, me exprimí todo. SHHH. 30. Tal era la cantidad de hilos que envolvían actualmente mi brazo. Mirando a lo lejos, concentré mi atención en el dispositivo de grabación que flotaba en el aire. Lo miré bien antes de cerrar los ojos. Respiré profundamente y hundí mi conciencia en mi interior. Allí pude sentir otras 4 personalidades débiles intentando tomar el control. Sin embargo, no los dejé. Todavía no. En el silencio que se apoderó de mi mente, poco a poco volví a abrir los ojos. Cuando lo hice, encontré el mundo entero ante mí cubierto de hilos. Ja. Mirando hacia adelante, pude ver la atención de todos centrada en mí. Desde el dispositivo de grabación hasta todos los demás que estaban dentro de la habitación. En ese momento todos me estaban mirando. Yo era el centro de atención de todos. Yo existía. Todo sucedió tan rápido que nadie sabía cómo reaccionar. En un momento, el equipo de Aoife y Jonathan estaba pasando apuros y, al momento siguiente,
se detuvieron. No era como si quisieran parar. Fue más bien como tuvieron que parar. ¿Qué es esto? ¿Hilos? Cubriendo cada centímetro de la cámara había hilos. Rodearon todo el espacio sin dejar a nadie con espacio para moverse. ¿Qué pasa? ¿Qué carajo es esto? El cambio inesperado tomó a la audiencia por sorpresa, lo que llevó a algunos a defender una mejor vista de la proyección de arriba. Sin embargo, justo cuando intentaban comprender la situación, el dispositivo de grabación de repente se centró en un determinado individuo. Se quedó quieto en el centro sin decir una sola palabra. Él simplemente se quedó allí parado, y sin embargo, en el momento en que el dispositivo de grabación se detuvo sobre él, pareció succionar el aire del entorno. Es él. ¿Qué está haciendo? Era una cifra que la mayoría de la gente ya conocía. Habiendo presenciado su obra, todos estaban muy familiarizados con él. Era una especie de celebridad. En aquel entonces, había captado la atención del mundo con su actuación. Esta vez llamó su atención por una razón diferente. ¿Cómo? Los hilos. ¿Vienen de él? Al público le resultó difícil entender lo que estaba sucediendo. Antes de que su transmisión se apagara, todos vieron a su grupo. No fue nada especial. Debido a errores técnicos, su transmisión se apagó y todos se giraron para mirar a los otros grupos que era posible observar. Todo el mundo se había olvidado de ellos. Él. Con el desempeño de todos, no fue difícil olvidarse de él. Pero, al contemplar la misma escena que tenían ante ellos, el público se vio incapaz de apartar la mirada de él. Si antes podían olvidarse de él, ahora no. Estaba profundamente grabado en sus mentes. Toc. El sonido singular de su paso resonó dentro de los límites de la proyección mientras daba un paso adelante. Mientras lo hacía, los demás cadetes permanecieron quietos. No fue porque tuvieran miedo, sino simplemente porque no podían. Los hilos, a pesar de ser tan delgados, parecían resistentes. ¡Güey! El silencio se hizo añicos cuando el mamut emitió un gruñido atronador. Su grito penetrante resonó en el aire mientras fijaba su mirada en Julien. Chasquido. 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 A medida que se movía, los hilos se rompieron. El público gritó mientras veían esto. Era una escena con la que estaban familiarizados. Apenas unos momentos antes, todos los demás cadetes luchaban incluso por hacer mella en el cuerpo de la criatura. Se podría decir que lo mismo ocurre con los hilos que no parecen afectar el cuerpo del mamut. De pie y quieto, Julien se dirigió hacia la criatura que se acercaba. El mamut no parecía molestarle especialmente. Llevando la mano hacia adelante, apretó la mano. Los hilos se comprimieron en el mamut que soltó un grito estridente. ¡Güey! La sangre se derramó por todas partes. Pero aún así, siguió cambiando. Chasquido. 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 10 metros. Julien se quedó quieto. 8 metros. ¡Güey! La criatura se acercó una vez más. Aún así, Julien se quedó quieto. El público observó esto con gran expectación mientras apretaban con fuerza sus manos contra los asientos. Mientras permanecía inmóvil, cierta voz flotó en la mente de Julien mientras miraba fijamente al mamut que se acercaba. Estoy cansado. Fue la continuación del discurso de Leonard. Y no es el tipo de cansancio que el sueño puede solucionar. Estoy cansado de no existir. Sin saber si, además de ustedes, alguna persona por ahí reconoce mi existencia. Ustedes también lo sienten, ¿no? Que poco a poco nos estamos desvaneciendo. 6 metros. Se acercó más a él. Su enorme presencia se cernía sobre Julien mientras el público miraba la escena con los ojos muy abiertos y miradas de horror. Oh, no. Aléjate. Pero no lo hizo. Julien permaneció de pie donde estaba. Su expresión cambió nuevamente a medida que asumió una nueva personalidad. Se siente vacío. Me siento vacío. No sé por qué. Simplemente me siento así. Y cada día me absorbe más y más profundamente que sigo viviendo.
4 metros. Ahora estaba prácticamente frente a Julien. ¡Ac! Algunos espectadores querían cerrar los ojos. Querían apartar la mirada de la escena sangrienta que inevitablemente iba a suceder. Pero, por alguna razón, todos mantuvieron sus ojos fijos en él. Era como si sus ojos estuvieran pegados a él, haciéndoles incapaces de apartar la mirada. Entonces, si me preguntas por qué tengo envidia es porque no puedo tener el privilegio de saber siquiera cómo es saber que existo. Solo soy una sombra. Un pedazo de nada que flota sin fin. 2 metros. ¡Güey! El mamut rugió. Su cuerpo se elevó del suelo cuando su pie se acercó a él. No soy nada. Y luego. ¡Golpe! El mamut cayó unos centímetros antes que Julien. A su alrededor había más de una docena de hilos morados. El público comenzó en el lugar en estado de shock. Lo mismo ocurrió con los cadetes. Como todos se preguntaban cómo era posible, Julien giró la cabeza para mirar hacia el dispositivo de grabación. Su expresión apareció para que todos la vieran. Un extraño silencio se apoderó repentinamente de la arena cuando todos dejaron de hablar. Mientras miraba, sus ojos parecían decir: ¿Estás viendo esto? ¿Ves esto? ¿Con quién estaba hablando? Su rostro cambió ligeramente. También lo hicieron sus ojos. De repente, parecía como si fuera una persona completamente diferente. Los ojos de Julien se abrieron cuando miró a su alrededor. Te están mirando. A pesar de su extraño comportamiento, los espectadores no pudieron apartar la mirada de él. Una vez más su expresión cambió. Esta vez volvió a parecer diferente. Una nueva personalidad. Todos ustedes. No parecía dirigirse a la multitud. Pero algo más. Tu existencia. Estaba hablando con las 4 entidades dentro de él. Eran 10, pero solo podía entrar en la mente de 4. Aún así, Julien entendió que a pesar de sus diferencias, eran iguales. Lo había visto a través de los 4 en los que logró entrar. Giel, Arian, Jacob, Clyde, Laura, Joanna, Carl, Rowan, Evan y Leonard. Estos eran los nombres de los niños pequeños. La unidad dragón carbonizado. Esta fue la historia de 10 jóvenes. Fue una historia triste. Una historia de 10 personas que cuanto más tiempo existían, menos sentían que existían. Al final, todos querían lo mismo. Que alguien ahí fuera reconozca el hecho de que existió. Y realizó esta actuación para que el mundo los viera. El mundo lo ve. Se los he mostrado. Mirando fijamente el dispositivo de grabación, volvió a su expresión habitual. Sus ojos miraron al mamut y sus labios se separaron ligeramente. ¿Qué existes? Existió. Diferente, pero igual. Tal era el nombre de su cuento. Perdón por el retraso, muy largo amigo. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Estaba en un punto en el que necesitaba parecer más fuerte de lo que realmente era. Estaba en una posición en la que no podía ocultar mi fuerza. Tuve que hacer lo contrario. Y mirando a mi alrededor, me di cuenta de que había hecho un muy buen trabajo en eso. Entonces, dándome la vuelta, miré a mi grupo. Además de Kiera, que me miraba con el ceño fruncido, me miraban con la boca abierta. Y tú. ¿Desde cuándo eres capaz de hacer semejante movimiento? Ignoré la pregunta de Josephine y respiré profundamente. Vamos. Al pasar junto a ellos, me adentré profundamente en el túnel. Mientras caminaba, nunca miré atrás. No fue porque quisiera mantener las apariencias ni nada por el estilo. Fue porque mi cuerpo se estaba descomponiendo. Los efectos secundarios de la píldora empezaban a notarse. El dolor empezaba a volverse insoportable. Necesitaba salir de aquí. Afortunadamente, estaba seguro de que nadie vendría a buscarme. Me había asegurado de realizar una actuación que disuadiera a otros de hacerlo. Y tenía razón. ¿Has salido del laberinto, equipo Julien y sus compañeros? La puntuación de tu equipo es 5670. Rango 1.
El entorno era gris. A lo lejos, un sol blanco flotaba en el aire. Las manos se levantaron del suelo y se extendieron hacia los 4 individuos que había en el mundo. Van. Maldita sea. Necesito un poco de ayuda aquí. Los 4 intentaron resistir, lanzando varios hechizos y empuñando sus armas para defenderse de las manos que los agarraban. Pero... ¡ah, mierda! Fue un intento inútil. Independientemente de lo que hicieran, las manos se regenerarían y seguirían regresando por ellas. No muy lejos de ellos se encontraba una figura. Frente a ella había otras 2 figuras. Asiel, y otro individuo de fuerza similar a la suya. Se llamaba Negro, y era un miembro de rango Fien. Un soldado sin mente cuyo único propósito era seguir órdenes. Con las armas desenvainadas, la atacaron. ¡Mierda! Pero ese fue un intento inútil por su parte. Con un movimiento casual de su mano, el espacio frente a ellos se dobló y la dirección de sus ataques se alejó de ella. ¿Qué? Dalila permaneció inexpresiva. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ella ya había perdido la cuenta. Al principio era solo una persona. Era fuerte, pero no era algo que Dalila no pudiera manejar. Sin embargo, en el momento exacto en que extrajo su dominio aparecieron otras 5 figuras. No eran tan fuertes como Asiel, pero aún así eran bastante fuertes. Pero no fue su fuerza lo que la molestó. Fue su total desprecio por su propia vida lo que le hizo las cosas difíciles. Con sus esfuerzos combinados lograron mantenerla en un punto muerto. ¡Ja! Al ver la expresión del rostro de Dalila, Asiel se burló. Ya han pasado varias horas. A estas alturas, todos los cadetes deberían haber muerto o sufrido heridas graves. ¡Qué desafortunado! Al final todo esto se debe a que no pudiste tratar con nosotros rápidamente. Mira lo que pasa cuando el mundo entero ve a sus mejores cadetes morir a manos del jefe. Asiel habló en un tono lleno de seguridad en sí mismo. Como si el resultado estuviera predeterminado. Durante todo el intercambio había sido bastante hablador. Su misión era ganar tiempo. Él no estaba aquí para derrotar a Dalila. Ella simplemente no era alguien a quien él pudiera vencer. Apuntando con su arma a Dalila, una lanza larga, su cuerpo estalló con una poderosa ola de maná. El resultado de su acción provocó que las manos cercanas se rompieran cuando la lanza en su mano comenzó a brillar más. Recuerda. Cuando todo termine, te convertirás en el punto focal del mundo. Y no en el buen sentido. Al poco tiempo, el dominio comenzó a mostrar signos de temblor a medida que aparecían débiles grietas por todo el mundo. Todo esto se debió a la influencia del ataque de Asiel. Como asiento inferior, era poderoso. Tenía el mismo rango que Dalila, nivel 9. Aunque no era tan fuerte como ella, no era nadie. Estaba seguro de que su ataque al menos le haría algo. Y luego, echando una última mirada a Dalila, empujó su lanza hacia adelante. Ve y saluda a los cadetes que tanto te importan. Sí, Dean. Como si el empuje succionara todo el espacio que lo rodeaba, los alrededores giraban junto a la lanza. Fue una escena devastadora. Uno que iba acompañado de un suave silbido que resonaba en el aire. Dondequiera que fuera la lanza, todo se rompería. Crack. Crack. En respuesta al ataque, Dalila permaneció inmóvil. Sus ojos, que se habían vuelto completamente negros, estaban fijados en la lanza mientras su imagen se reflejaba en sus ojos. Justo cuando la lanza estaba a unos centímetros de ella, se detuvo. Asiel la miró atónito. Sus músculos se tensaron cuando intentó empujarlo hacia adelante, pero fue en vano. La lanza. Se negó a ceder. Dalila lo miró con una mirada vacía. Casi como si estuviera desprovisto de vida. Entonces, el mundo se encogió. Sloop. El color volvió a inundar el mundo a medida que la negrura se alejaba de los ojos de Dalila, y ella se encontró parada en un entorno familiar. El silencio se apoderó del entorno mientras ella permanecía quieta. Extendiendo su mano, una perla negra apareció en su agarre. Dentro de él aparecieron varias figuras. La atención de Dalila se centró en uno específico.
Él la miraba con una mirada horrorizada. Mirando hacia atrás, Dalila inclinó ligeramente la cabeza antes de juntar sus dos dedos. Sia crack. La perla se hizo añicos en un instante. Frotándose los dedos para deshacerse de los fragmentos persistentes de la perla, Dalila se dio la vuelta para mirar hacia la entrada del laberinto. Levantando el pie, una vez pisoteó el suelo. Poco después se escuchó un sonido desgarrador, similar a la rotura de un cristal, cuando una película invisible se hizo añicos bajo su paso. Bajando el cuerpo, abrió la trampilla que conducía al laberinto. Mientras lo hacía, extendió su maná hacia el laberinto para ver la situación actual. Pero... Sus movimientos se detuvieron cuando lo hizo. Parpadeando varias veces, volvió a extender su maná. Al ver que obtuvo el mismo resultado que la primera vez, sus ojos se abrieron ligeramente. Nada. Dalila originalmente esperaba ver una situación desesperada al entrar al laberinto, pero para su sorpresa, todo era perfecto. Casi demasiado perfecto. ¿Qué pasó? Hasta el punto que empezó a preguntarse si algo realmente había sucedido o no. Ceñuda, Dalila sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Era un cubo pequeño del tamaño de una bola pequeña. Al tocarlo apareció una pequeña proyección. Una figura apareció en el momento en que encendió la proyección. Una figura con la que estaba muy familiarizada. Y parecía haber ocupado el primer lugar. Bajando la cabeza para mirar la entrada, volvió a mirar la proyección. O más concretamente, el cadete que apareció en él. Fuiste tú. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.